y bienvenidas a una nueva edición de Puntos de Vista. En esta ocasión un programa especial, ya que una importante reforma ha sido despachada del Congreso Nacional, una iniciativa que permite el desarrollo de un nuevo proceso constituyente que es fruto de meses de trabajo y negociaciones entre diferentes sectores de las fuerzas políticas. Posiciones a favor y posiciones en contra también de esta iniciativa serán las que veremos en este capítulo de Puntos de Vista. Y para tener más antecedentes sobre esta iniciativa que se despachó del Congreso y que habilita este nuevo proceso constituyente, nos encontramos con el diputado Félix González, diputado del Comité del Partido Ecologista Verde y que también ha participado en el debate de esta iniciativa. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias. Bueno, diputado, analicemos y partamos en términos generales. Finalmente esta iniciativa logró salir del Congreso Nacional y establece una serie de plazos y un proceso para darle la viabilidad a una nueva constitución, si es que así finalmente la ciudadanía lo ratifica. ¿Cómo lo encuentra usted? Bueno, creo que las personas que quieren cambios en Chile están muy descontentas con este acuerdo al que llegaron algunos de los partidos, que por supuesto tienen más de 4/7 en el Parlamento para poder designar expertos. Las personas que queremos cambio, ese 38% que votó apruebo en el plebiscito de salida que perdimos, queremos que haya un nuevo proceso constituyente, por supuesto, pero en donde personas electas, un órgano 100% electo sea quien redacte la Constitución y no 24 personas designadas por los partidos políticos, los mismos partidos que firmaron este acuerdo. Entonces, en el fondo, lo que han hecho el sector progresista es claudicar a la posibilidad de cambio, porque no hay que ser un genio para darse cuenta que 24 personas designadas por el actual Parlamento va a tener al menos la mitad de Chile Vamos, y eso va a significar que quienes no quieren cambios van a tener la llave para permitir o no permitir cualquiera de los textos de una nueva Constitución. En esa dirección, diputado, usted participó también en el debate de esta iniciativa en la Comisión de Constitución. Ahí presentó incluso una indicación que lo que buscaba era justamente ver de qué manera se podía construir de otra forma este escenario de los expertos. Usted señalaba la participación, por ejemplo, de universidades. ¿Nos pudieron comentar un poco sobre esa motivación que existía en ese momento? Sí, presentamos 3 indicaciones para intentar salvar el proceso, ¿no? Lo voy a decir así, para que sea verdaderamente democrático. Y para que sea democrático, los expertos pueden existir, pero como dijo el presidente, para acompañar el proceso, no para tener la llave, ni mucho menos para estar en comisiones mixtas que van a resolver los problemas más complejos. ¿Queremos expertos? Bueno, si queremos expertos, entonces que no lo elija el Parlamento, porque el Parlamento va a elegir personas de confianza, va a elegir personas de los mismos partidos o personas independientes que sean funcionales a ellos. En cambio, si verdaderamente queremos expertos, que lo elijan sus pares. Si se le van a poner requisitos académicos, de ejercicio de profesiones, de titulación, bueno, que lo elijan las académicas y académicos de las universidades de Chile. Y propusimos un sistema que fue rechazado en la comisión, un sistema para que el CERVEL pueda hacer elecciones en las distintas universidades de entre las personas que se postulen cumpliendo los requisitos académicos que el mismo acuerdo establece. Ahí no innovamos. Pero lamentablemente en la comisión estos partidos han estado tremendamente alineados y rechazaron todas las indicaciones que se presentaron, algunas incluso muy de sentido común, como prohibirle a las personas que están condenadas por violencia intrafamiliar que terminen redactando la Constitución. Entonces, yo lamento que una parte de este Parlamento haya claudicado en la posibilidad o darle la posibilidad a la ciudadanía de generar cambio, ¿no? Se va a hacer una elección o quieren hacer una elección de un órgano 100% electo, pero que no va a tener la llave para poder poner lo que quiera en la Constitución, sino que lo van a tener las personas de confianza. Sí, es complejo el escenario. Usted pudo ver también cómo fueron las negociaciones por meses tras el triunfo del rechazo en el plebiscito de septiembre de 2022, cómo finalmente a las fuerzas políticas les costó llegar a un texto que finalmente ahora tuviera el respaldo del Congreso y que le permitiera dar viabilidad. En ese escenario, ¿usted siente que
faltó negociación, que faltó considerar más a la ciudadanía. ¿Cómo este proceso habría sido distinto entendiendo lo complejo que fue llegar a este mecanismo? Bueno, yo creo que faltó convicción por parte de las fuerzas, como dice el Frente Amplio, fuerzas transformadoras. Faltó convicción y simplemente terminó un texto que le gusta a la derecha, ¿no? Tal cual ellos lo diseñaron. Es un proceso que va a terminar en una constitución igual o peor que la que tenemos. Ellos van a tener la mitad de los expertos, esos expertos van a poder proponer, o sea, tienen además la exclusividad del teclado para poder generar el proyecto, para poder generar indicaciones, y este órgano 100% electo simplemente va a tener que reaccionar. Entonces, si los expertos terminan siendo una segunda cámara y además la cámara que da origen a las indicaciones, finalmente vamos a tener solamente lo que a la derecha le guste. Yo creo que quienes negociaron esto por parte de la exconcertación y por parte de los partidos de gobierno no tuvieron la convicción suficiente como para darse cuenta que gran parte del país quiere cambios. Incluso personas que votaron rechazo, se les ofreció rechazar esa para generar una nueva, pero una nueva que esté en manos de la ciudadanía, no una nueva que esté secuestrada por los partidos políticos. Claro, y es complejo de todas maneras señalar cuánto es el porcentaje de esa población que votó rechazo, pero que sí llama a los cambios. En los hechos tenemos el resultado de dos posiciones, lo que está entre medio es lo que genera confusión. En ese escenario, ¿cómo llama usted, diputado, a apoyar como ciudadanía este proceso, a sus electores, a quienes están dentro de las filas de su partido y de quienes finalmente están señalando estas visiones críticas a este proceso constituyente? ¿Cómo se acompaña de aquí en adelante? Yo llamo a la gente a exigir un proceso que sea democrático. La Comisión Chilena de Derechos Humanos ha dicho que el acuerdo como está viola los derechos humanos, viola los derechos civiles, porque la ciudadanía no va a tener la posibilidad de incidir verdaderamente en la redacción de la Constitución. Se va a hacer una cocina, la forma más simple de decirlo. Estas 24 personas van a tener la llave para lo que se escribe y lo que no se escribe. Eso es contrario a la democracia. Entonces, si no se arregla, tenemos la sesión de sala en donde está la última opción, la última posibilidad, no para nosotros, la última posibilidad que tienen los partidos de gobierno para poder impedir que este proceso nazca viciado. Van a ser viciados si existe esta comisión de expertos que va a terminar en unas mixtas. Entonces tenemos que eliminar las mixtas. O bien eliminemos la forma de designación de estas personas expertas y pasémosla a la academia. Hay formas de salvar este proceso para que sea democrático, pero la derecha quiere tener todos los seguros, uno de esos seguros que van a tener la mitad de los expertos, por lo tanto tienen el control de lo que se escribe, y por supuesto tienen otros seguros hacia adelante, incluso hasta el plebiscito de salida. No quieren cambio, no quieren hacer elegir entre una mala constitución y la constitución actual, y ese es el mejor escenario para estos grupos empresariales, además que son dueños del país y que no quieren que nada cambie. Van a hacernos elegir entre algo malo y algo malo. Diputado, también existe de todas maneras un rol que puede tener la ciudadanía en términos fiscalizadores. También sabemos, por ejemplo, que cuando surgen ciertos nombramientos, rápidamente se va viendo cuál es el prontuario, por decirlo de alguna manera, el historial, una forma más bonita de señalarlo, de la persona que está ahí. ¿No cree también que en este momento, en cuanto vayan a ir conformándose las comisiones de expertos, también la ciudadanía va a estar atenta a cuáles son las posiciones que ha tenido y en alguna medida poder generar incluso que se cambien los nombres, que se vaya constituyendo también de una manera mucho más acorde? La verdad es que la ciudadanía no va a tener ninguna posibilidad de incidir. Esto lo van a decidir las cúpulas de los partidos políticos y no es de extrañarse que haya personas como exministros de Piñera o exministros de Piñera como miembros de la comisión experta, o el propio Piñera podría estar en la comisión experta y la ciudadanía no tendría ninguna forma de impedirlo. Eso es lo grave de este acuerdo al que llegaron y de la ley la reforma constitucional que pudiera estar en ejercicio en un proceso constituyente normado y secuestrado por los partidos políticos. Y además, no hemos olvidado de algo importante, hay 12 amarres en donde el Senado se aseguró y dice: no me cambien el Senado y la Cámara de Diputados, no me pueden tocar el Senado y la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué proceso constituyente es ese? Secuestrado, en que ya una parte importante de las bases constitucionales ya están escritas.
ya están escritas y además ponen 24 personas de su confianza, que es como si fueran los jefes de gabinete, para hacer el proyecto constitucional, y esos mismos personas de confianza son las que terminan definiendo lo más crítico que llega a comisiones mixtas. Entonces este es una especie de truco de magia, un engaño, en donde parece que la gente elige, parece que la gente incide, pero en realidad en la Constitución parte escrita antes de que inicie este proceso. Muchas gracias, diputados, por darnos su apreciación sobre lo que comenzará ahora, luego de que finalmente comience a implementarse este nuevo proceso constituyente. Que esté muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien también. Y para analizar esta iniciativa entonces que habilita este nuevo proceso constituyente, nos encontramos con la diputada Sara Concha, la diputada que además participó y presentó varias modificaciones al proyecto cuando se tramitó en la Comisión de Constitución. ¿Cómo está, diputada? Hola Carolina, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Diputada, bueno, vamos en términos generales comentando un poco sobre su apreciación sobre finalmente este acuerdo al que se llegó y que permite habilitar la posibilidad de construir una nueva constitución. Sí, bueno, efectivamente estuvimos en la participación de la discusión que se dio dentro de la Comisión de Constitución, ¿verdad?, donde se rechazaron absolutamente todas nuestras indicaciones, que eran alrededor de 100 indicaciones, y no solo eso, sino se censuraron las más de 350 indicaciones que se presentaron con el ánimo de poder nosotros hacer un aporte positivo a este proceso que la verdad consideramos que es un mal acuerdo, que hace un daño a Chile, porque hoy día las prioridades de la nación chilena están enfocada en poder resolver problemas tan importantes como la seguridad, tan importantes como la inflación, y hoy día este proceso no apura poder resolver esas problemáticas, sino que viene en este caso a traer una pérdida de recursos para el país, porque recordemos que generar una votación, ¿cierto?, genera y poder invertir recursos en eso, y no solo eso, también en quienes van a participar en la redacción de este proyecto. Entonces lo que buscábamos, porque aparte esto fue acordado en 4 paredes de espalda a la ciudadanía, e incluso ayer quedó en evidencia justamente las intenciones que tiene este proyecto, que estaba totalmente acordado y que no se movieron en ninguna instancia, ni siquiera para apoyar indicaciones tan nobles como poder ingresar a personas discapacitadas, ¿cierto?, poder resguardar el derecho de la vida que está por nacer, y otras indicaciones que también ingresamos en la línea de poder integrar la participación ciudadana. Diputada, en esa dirección, ¿cómo ve usted finalmente, en términos generales, esta iniciativa? Ya se habilitó este proceso, estas indicaciones que usted señalaba que podemos analizar un poquito más en profundidad más adelante. ¿Cómo ve, lo va a respaldar o no? ¿Cómo siente que se debería tomar posición por parte de quienes son sus electores, por ejemplo? Sí, bueno, acá creo que estamos y somos libres de poder pensar y opinar de forma, como digo, con libertad, y yo expresé, después de haber discutido y ver cómo se rechazaron nuestras indicaciones en la Comisión de Constitución, porque teníamos la esperanza de poder, como vuelvo a insistir, ser un aporte positivo a este proceso que, como tú bien lo dijiste, habilita la posibilidad de poder crear un nuevo proceso constituyente. Entonces, yo anuncié desde ya mi voto en contra de este proyecto, y por lo tanto también en contra de la nueva Constitución, que seguro no va a quedar favorable 100% para los chilenos. ¿Por qué? Porque de partida esto no considera cosas tan importantes, por ejemplo, como el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Yo creo que eso es algo que la ciudadanía no lo ve bien, y algo que también se me ha manifestado incluso en el proceso anterior, incluso en el trabajo en terreno que nosotros hacemos de nuestra, en este caso, función representativa. Hay cosas de las que ayer, de las
las que se presentaron en la discusión de este proceso, ¿cierto?, dentro de la Comisión de Constitución, que viene directamente de las manifestaciones que han hecho los mismos ciudadanos. Y hoy en día vemos esto, que los ciudadanos están manifestando también su descontento con un proceso que no viene a solucionar en el inmediato, ¿cierto?, las problemáticas que hoy día estamos viviendo como país. Diputada, pero había que de alguna manera también hacerse cargo del resultado del plebiscito, o desde su perspectiva lo ideal habría sido terminar ese proceso ahí, porque por algunas fuerzas políticas habían hecho este compromiso de convocar a llamar rechazo para habilitar otro proceso y que finalmente lograra recoger lo que usted señala, las demandas de gran parte de la ciudadanía que no se sintieron interpretados con la propuesta de la Convención Constitucional. Algunos se justifican detrás del argumento de que hay una palabra empeñada de poder crear un nuevo y buen proceso constituyente, pero la verdad es que nosotros, al menos mi posición personal, ¿cierto?, hablo por mí, el estar en contra de esto no significa que estemos en contra de los cambios. Ya estoy totalmente disponible, ¿cierto?, abierta a poder trabajar en generar estos cambios que Chile necesita. Estoy de acuerdo, no podemos seguir teniendo y necesitamos modificar, ¿cierto?, de alguna manera la Constitución actual, que recordemos que nos ha permitido tener una estabilidad económica y en otras áreas también en nuestro país hasta el momento estable. Entonces, cuando nosotros, y acá yo quiero insistir en una analogía que tiene que ver que si tú tienes un problema en la puerta de tu casa, ¿no?, tú no vas a echar abajo la casa para cambiar la puerta. Lo que acá tú tienes que buscar es la vía más fácil y más rápida de solucionar el problema que hoy día tenemos. Hoy día tenemos problemas serios en los cuales se nos cargo, y hoy día yo no comparto la idea de muchos diputados de sectores tanto de izquierda como de derecha que se han puesto totalmente de acuerdo para poder sacar adelante un nuevo proceso constituyente que no le hace bien al país, sobre todo en el momento que estamos viviendo en tema económica, ¿cierto?, porque un nuevo proceso constituyente, y digámoslo así, trae una desestabilización importante en el ámbito económico para Chile, y no podemos permitir eso, ya que estamos viviendo una crisis económica bastante importante. Entonces, sigo insistiendo en que más allá de que se pueda de colocarse detrás, ¿cierto?, del argumento de que hay una palabra empeñada, yo creo que hay que ser claro con lo que la ciudadanía ya está pidiendo. Muchas gracias, diputada Sara Concha, por acompañarnos y darnos también su punto de vista sobre esta reforma constitucional. Muchas gracias a ti, Carolina, que tenga un buen día. Y seguimos con más miradas sobre esta reforma constitucional que fue despachada por el Congreso. Para eso nos encontramos con la diputada Jimena Osandón, de la bancada de Renovación Nacional. ¿Cómo está, diputada? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Diputada, su partido tuvo un rol importante en la tramitación de este acuerdo que finalmente habilitó esta reforma constitucional que da la posibilidad de abrir un nuevo proceso constituyente. En términos generales, diputada, ¿cómo ve usted todo este extenso proceso que se ha desarrollado desde septiembre y que finalmente termina con esta ley? Bueno, primero que todo, yo creo que no es el producto solo de un partido. Esto es una cosa que se viene empujando desde la ciudadanía. Efectivamente, pareciera que como que ha perdido un poco de fuerza en el último tiempo, porque las dificultades de las personas hoy día están concentradas en otros temas, como el tema de la seguridad, por ejemplo, pero efectivamente nosotros desde Renovación Nacional, en conjunto con la centro-derecha y la centro-izquierda y todos los que han querido participar, han tomado de alguna forma esta responsabilidad de terminar con este proceso que es tan importante para Chile. Cuando una sociedad cruje, yo creo que la política tiene que tener los oídos atentos y de alguna forma buscar las soluciones para que esto se solucione. Y Chile dijo claro y fuerte el día 4 de septiembre, para mí en lo personal fue un gran cabildo, que no le gustaba el borrador que se estaba proponiendo y que en el fondo teníamos que continuar para lograr una buena y nueva constitución que realmente nos uniera a todos los chilenos y chilenas y de alguna forma empezar a recomponer nuestro tejido social, que yo creo que está tremendamente dañado desde hace muchos años. Esto no es un problema actual. Diputada, en ese camino finalmente se
fueron varias semanas, meses de negociaciones entre las diferentes fuerzas políticas, porque era complejo, ¿no? Tal como usted señalaba, eran fuerzas de distintos sectores de la política chilena tratando de acordar un camino que permitiera este proyecto. La iniciativa... Pero Carolina, eso, espera un poco, pero eso habla bien de ese grupo de políticos que llegaron al final a un texto consensuado, con ciertos marcos, porque te vuelvo a insistir, yo creo que el pueblo chileno con su sabiduría habló tan fuerte y tan claro durante el último tiempo que nadie en general en su sano juicio podía oponerse a ciertas cosas que nos quedaron súper claras después de el gran plebiscito que tuvimos con una amplia mayoría donde gana el rechazo. Claro, y de ahí viene también la insistencia en seguir y continuar las negociaciones y no dejar que esto cayera y a la larga no armar un nuevo proceso de respuesta, ¿no? Claro, y en esa misma... No podía no continuar, porque claro, de alguna forma también... posterior a la pandemia ha existido como un paréntesis en nuestro país, en nuestra sociedad y en el mundo entero en general. Pero uno no puede olvidar, tener amnesia lo que sucedió el 18 de octubre, lo que significó para el país, días después ver una inmensa mayoría de familias chilenas que salen a protestar y a manifestarse pacíficamente con demandas ciudadanas súper importantes, súper concretas, súper compartidas por nosotros. Entonces no era fácil decir aquí no ha pasado nada. La respuesta es, tenemos que seguir adelante y solucionando esto, y parte de esta incomodidad y esta constitución que lamentablemente hoy día nos divide, bueno, tenemos que tener una constitución que no nos siga dividiendo y que tengamos una nueva constitución que nos cobije a todos los chilenos y chilenas. Claro, y en ese mismo debate y en esa misma posibilidad de llegar a acuerdos sobre un texto, existe, por ejemplo, la figura de este comité de expertos, que hasta ahora a algunos parlamentarios incluso todavía les sigue generando ruido porque a la larga señalan de que no estaría justamente representado las demandas de la ciudadanía. ¿Qué responde, diputada, usted a esa posición? A ver, yo estoy absolutamente en contra de esas personas y te lo quería decir así súper claro. Nosotros fuimos elegidos por ciudadanos, por chilenas y chilenas, no por extraterrestres. Entonces, de alguna forma tenemos un cierto poder de transmisión a poder elegir nosotros también a otras personas. Nosotros somos parte de una cadena y tenemos el respaldo del pueblo, todas aquellas personas que votaron por nosotros para poder hacer de un acto eleccionario nosotros mismos, de un acto tan democrático como si fuera un plebiscito en general. Entonces yo no veo por qué se oponen. A mí me gusta esta mezcla, las dos cosas, porque yo creo que quedó clarísimo que la fórmula usada anteriormente no resultó. Es importante la mirada de los expertos y no son menos o más importantes que los constituyentes, los consejeros, como se dice ahora el día de mañana, por la forma que sean elegidos. Nosotros, los parlamentarios, somos elegidos democráticamente, tenemos un mandato que es de representar también a nuestro distrito y en esa representación está la elección de estos expertos. Y en la segunda etapa, tal como usted mencionaba, los consejeros que van a ser electos, ¿cómo siente y cómo espera usted que sea la convocatoria que se genera para este nuevo órgano electo por la ciudadanía y que evaluaría este texto propuesto por los expertos? Bueno, yo creo que ahí entra la democracia pura, yo creo que tenemos grandes experiencias. El tema de los independientes quedó clarísimo en la convención anterior, que de independientes existían pocos, todos estaban muy ligados a causas o a partidos políticos también. Yo creo que tenemos una tremenda, Carolina, una tremenda experiencia y desde esa experiencia surge el nuevo proceso y espero que este sea el definitivo, porque realmente es algo muy necesario para nosotros. Ahora, la ciudadanía completa se va a poder manifestar, va a poder asistir, voto obligatorio, con su voto. No veo quién podría poner un reparo a eso. Se hace una cosa que es una suerte parecida como al Senado, una Cámara bastante respetable también, entonces no veo por qué tanta crítica a esta situación. En general las personas que critican son personas que no les gusta que cambiemos la Constitución actual, que no sienten la necesidad, yo lo respeto, pero creo que esas personas no han estado mucho sintiendo o empatizando con la mayoría de los chilenos, que en algún minuto esto fue, recordemos, que en el primer plebiscito fue alrededor de más de un 80%, casi un 80% de los chilenos, los que dijeron queremos una nueva constitución y también querían un órgano electo. Entonces hoy día de alguna forma estamos respondiendo también a ese mandato ciudadano que fue dado en un principio en el primer plebiscito donde todos concurrimos con nuestro voto. Muchas gracias, diputada Jimena Sandón, por compartirnos su apreciación sobre esta iniciativa. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias.
Seguimos revisando las diferentes miradas luego de que la Cámara aprobara esta reforma que habilita este proceso para una nueva Constitución. Nos encontramos ahora con el diputado Leonardo Soto. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. ¿Cómo está, Carolina? Muy bien, gracias. Diputado, bueno, su partido, del Partido Socialista, junto a otras coaliciones, finalmente lograron generar este acuerdo que se tradujo en esta iniciativa que fue despachada por el Congreso. ¿Cómo evalúa usted lo que ha sido este largo proceso de negociaciones? Me parece muy positivo. Tuvimos que los socialistas ser parte de este gran acuerdo para construir entre muchos que pensamos distinto, una salida, una alternativa al fracaso colectivo que experimentó nuestro país el día 4 de septiembre pasado. Ese día se rechazó por la inmensa mayoría de los chilenos y chilenos la nueva Constitución que elaboró durante un año un grupo de convencionales. Y eso dejó a toda nuestra sociedad sin una cantidad de reformas importantes necesarias para enfrentar toda la crisis social que se gatilló, se comprobó y se evidenció a partir del estallido social. El estallido social del 2019 mostró que nuestra convivencia está rota, que hay un abismo, que hay una grieta, hay una herida en la sociedad que tiene que ver con una sociedad de abuso, tiene que ver con una sociedad que nos da las oportunidades que los chilenos quieren, una concentración de la riqueza y del poder que ha llegado a límites intolerables. Y eso nos obliga como autoridades a dar una alternativa de transformación en la sociedad que supere y recoja ese malestar social y lo transforme en reformas en beneficio de todos. Y ese camino se cerró el 4 de septiembre y logramos abrir un camino alternativo y eso, por las dificultades que tuvo sobre todo, es muy positivo. Sí, bueno, tal como usted señala, por un lado se recoge lo positivo de que diferentes fuerzas políticas de diferentes sectores lograran generar diálogos que no estuvieron exentos de tensiones, pero finalmente se genera este proyecto. Sin embargo, también existen algunas miradas críticas en torno a los alcances que tiene esta iniciativa. Por ejemplo, en la comisión de expertos, que ahí señalan que existiría un rol en el cual finalmente la ciudadanía no tendría tanta participación como requiere un proceso de reforma, de generar una nueva Constitución. Bueno, toda obra humana no está exenta de crítica y este nuevo proceso constituyente evidentemente tiene espacios para la pluralidad y las distintas miradas. Pero si uno lo mira en la perspectiva del fracaso del 4 de septiembre, como la ciudadanía en un 62% dijo que no, rechazó la nueva Constitución que se le propuso, y la respuesta institucional que estaba escrita previamente era que siguiera rigiendo de manera indefinida, perpetua digo yo, la Constitución del 80, hoy día hemos dado un paso fundamental para reconstruir nuestra convivencia al abrir un camino alternativo. Entonces hay que evaluar si este camino alternativo, este nuevo proceso para escribir una nueva Constitución, tiene características que lo hacen positivo para el país o simplemente es más de lo mismo o es parte de la crisis. Yo, la verdad que por supuesto tengo mis dudas, como en todo proceso social, pero también tengo la convicción y la certeza de que la Constitución que puede salir de este nuevo proceso tiene características que la hacen desde la partida, desde el inicio, antes que se escriba, como muy superior a la Constitución del 80. Básicamente porque tiene algunos elementos novedosos que tienen que ver con el siglo XXI y no con el siglo XX. Primero va a ser una Constitución, y aquí están los bordes que han sido muy criticados como límites. Yo los bordes constitucionales o las bases constitucionales las miro como un piso. Definen, por ejemplo, que la nueva Constitución va a ser plenamente democrática, no va a tener enclaves o candados democráticos. Segundo, va a tener un desarrollo de la protección del medio ambiente muy superior a la Constitución actual. Tercero, va a tener paridad de género, es decir, en los cargos de autoridades las mujeres van a estar en igualdad de condiciones de electividad que los hombres. Cuarto, va a tener como libreto de futuro que Chile sea un Estado democrático y social de derechos, es decir, que va a haber un aumento progresivo de los derechos sociales, que son las grandes necesidades que tienen los chilenos y chilenos. Hoy día existe un principio que se llama de subsidiariedad, que dice que todo lo que no pueden hacer los privados lo hace el Estado, pero prácticamente los privados han mercantilizado los derechos sociales y eso sin duda va a cambiar. Uno puede ver ahí
cómo va a ser una constitución más moderna, más democrática, más verde, con igualdad de género, y eso es de la partida. Así que yo confío en la sabiduría del pueblo chileno, que va a elegir a los candidatos del progresismo para poder consolidar ese camino que hoy día recién se está asomando. Sí, quería consultarle también, ya para terminar, diputado, el rol que para usted tiene que jugar los consejeros, esta nueva figura que finalmente será electa por la ciudadanía. ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Cuál es su expectativa de este organismo que se genera también en esta reforma? Yo creo que el corazón de este nuevo proceso constituyente lo constituye en el Consejo Constitucional. Son las 50 personas que van a ser electas por los ciudadanos y ciudadanas para redactar esta Constitución. Van a tener un mandato que es democrático, que emana directamente del pueblo y les va a dar derecho a voz y voto en decidir cuál va a ser el texto de la nueva Constitución. Si bien hay algunos límites que hemos hablado de estas 12 bases constitucionales, también hay una comisión de expertos que van a tener que ser consultados, y es bueno que la gente que sepa de constituciones tenga participación, y también va a haber un comité técnico de admisibilidad. Mírenme bien, siempre la última palabra la van a tener los consejeros electos, y que la Constitución, la nueva Constitución, sea redactada por ellos, por personas electas por la ciudadanía, la va a ser desde la partida la Constitución más democrática de la historia de Chile. La del año 1925 fue escrita por personas designadas, la del 33 igual, y todas para atrás también. Consecuencia, tenemos que mirar el lado lleno del vaso y no el lado vacío. Y por último, decirles que este acuerdo era necesario, porque hay que armar un camino con los que piensan distinto. Nuestra convivencia social, que dije yo al principio que está fracturada, está rota por la desigualdad y los abusos, hay que reconstruirla. Y esos consensos básicos, fundamentales, esenciales, tienen que estar en la nueva Constitución. Ahí va a estar lo que es la mirada compartida de la sociedad. Todo lo que nos divide, la pluralidad de ideas, de opciones, de mirada de la sociedad, son cada 4 años para poder ser discutidas los proyectos políticos presidenciales. Ahí la gente decide cuál prevalece, uno u otro. Pero lo que nadie discute, lo que funda nuestra convivencia, lo que une a los chilenos, tiene que estar en la nueva Constitución, y yo creo que este proceso va a poder reconstruir nuestra convivencia social. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto, por esta impresión de lo que será este nuevo proceso. Que esté muy bien. No, gracias a ti, Carolina, y a todo el equipo. Adiós. Muchas gracias también a ustedes por acompañarnos en este nuevo Puntos de Vista. Sigan nuestra sintonía. Hasta pronto.